Vale, tengo aquí lo que es el cartón que va a ir en el centro y las dos portadas, la portada y la contraportada, ¿vale? Miden 17 por 17, si queréis os lo enseño, 17 por 17, miden 17 por 17, ¿vale? Son cuadraditos, los dos iguales, miden 17 por 17, este no sé por qué es un poquito más grande. Ya sé por qué es un poquitín más grande, porque en vez de cortarlo por la raya lo corté un milímetro más para adentro. Y aquí sí, voy a recortarle de ahí, que le falta un poco. Vale, pues ahora sí, iguales, perfecto, ¿vale? Bueno, pues miden 17 por 17. El lomo mide 5,4 por 17, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo estos papeles para utilizar. De momento los voy a dejar de lado. ¿Por qué? Porque os voy a explicar cómo voy a hacer... bueno, tengo estos tres papeles. El del cactus, el rosa y este que tiene por el otro lado, el gris. Esto lo voy a dejar para decoración, ya que tiene todo esto. Iré recortando, iré dejando para decoración, ¿vale? Entonces, en principio estos dos. El del cactus me ha gustado sí o sí, así que con el rosa le va muy bien y con el de plumas también le va muy bien, ¿vale? Por el color ya verde que tiene de por sí la pluma. No sé si hay algún corte, mirad. Es exactamente el mismo verde, ¿vale? Con lo cual le va a ir muy bien. Y esto por un lado. Vamos a ir con lo que nos interesa, que es la encuadernación. Es decir, vamos a forrar las dos tapas, ¿vale? Consejo, truco, astucia, como queráis verlo, ¿vale? Os recomiendo que uséis la base de corte que tengáis para utilizar la raya, ¿vale? Y que os salgan bien derechitas para que se os quede todo del mismo en el mismo largo, ¿vale? Entonces, yo por aquí me he preparado dos bastones o dos palos, ¿vale? Estos son de 1 centímetro de largo, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer va a ser colocarlos aquí y colocarlos aquí, ¿vale? ¿Para qué? Para que yo sepa que esta es la distancia que me va a permitir doblar luego mi álbum. Y este de aquí es de 1,5 porque es la distancia mínima que yo tengo que tener de papel extra para poder cortar, ¿vale? O sea, no puedo cortarlo a 17 porque ya me mide aquí, de aquí a aquí a 17, ¿vale? Entonces no lo puedo doblar para hacerle bien el cierre al papel. No sé si me seguís más o menos o no, pero lo que os quiero hacer ver es que necesitáis siempre un margen para luego doblar el papel hacia adentro, ¿vale? Y poderlo cerrar bien. Entonces, dicho esto, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir recortando, como necesito 1,5 centímetros, como ya sabéis, mínimo por cada largo y mide 17, pues 17 más 3 serían 20 centímetros que necesito. ¿Vale? Necesitaría 20 de aquí a aquí y 20 de aquí a aquí, porque son 17 más 3 hacen 20. Entonces necesito 20 de largo y 20 de ancho. Igual que este de aquí necesito que sea de 20 por 20 como mínimo, ¿vale? Entonces voy a ir recortando los papeles y vamos con la encuadernación. Vale, yo quiero que el de clips se vea para abajo, quiero que el de verde se vea para abajo, ¿vale? Y quiero que el de plumas se vea para abajo, o sea, hacia afuera, ¿vale? Voy a ir trabajando uno por uno, entonces voy a centrarme con este. Estos dos los dejo aquí aparcaditos por el momento. Vale. ¿Yo qué recomiendo hacer lo primero? Cuadrar bien todo el centro. Si queréis coger la regla, dejarle bien 1,5 por cada lado. ¿Vale?
si queréis medirlo, pues lo medimos. Venga, va a ser más fácil. Ya sabéis, hacemos 2-3 medidas. Voy a medir 1,5 para acá y 1,5 para acá. A ver si atino hoy de una vez. Ahora, bueno. Entonces, yo de aquí os recomiendo que no lo recortéis a esta línea, que dejéis un margen. Y ahora os explicaré por qué. ¿Vale? Un pequeño margen para recortar. Que no esté justo a la raya, sino subirlo un poquitito y hacerle un corte. ¿Vale? Hay también reglas para encuadernación y demás. Si las tenéis, pues tanto mejor, porque ya os dicen también dónde y cómo cortar, ¿vale? Entonces si tenéis, pues bien. Y si no, que es en mi caso, pues le das así un cortecito. Ahora os explicaré por qué. A las esquinas. Igual, también os lo digo, igual me he lanzado yo un poco, porque estoy muy segura de lo que estoy haciendo. Pero si no estáis seguros, dejarlo de recortar las esquinitas para el final, ¿vale? Es decir, después de ponerle el pegamento. Yo ya tengo mi cartulina, ya tengo hechas las medidas, como veis cuadra bien, ¿vale? Y antes de ponerle pegamento, darle un golpe a donde va a ir para que luego os facilite el doblado. ¿Vale? Yo esto sí quiero que me quede bien, así que no me lo voy a pensar mucho. Voy a darle con el tacky glue. Lo estiro bien para que no salgan pompas. Perfecto. Vale, y ahora sí, como ya le hemos marcado, subimos. Y doblamos. Y ahora dejamos aquí, marcamos bien aquí los bordes, ¿vale? ¿Lo veis? ¿Que todavía no estás suscrito o suscrita? ¡Corre aquí, dale a la campanita! ¡Corre, corre, corre, corre! Para no perderte nada. Seguimos con el vídeo. Vale, ya sabéis que lo mejor que se puede hacer para dejarlo secar, levanto y lo pongo debajo de mi mesa de trabajo. Vale, ya tengo mis dos piezas. ¿Vale? De aquí se me levanta un poquito por el pegamento, pero no pasa nada porque luego no se va a ver. Truco para que os quede bien. Habéis visto que he pegado la de abajo y la de arriba. Y he dejado las esquinitas, ¿vale? Con un margen. Entonces, apretar bien aquí donde las esquinitas y marcar bien la doblez. ¿Vale? Si queréis con el que tiene la punta. Y mi consejo siempre es doblarlo antes de pegarlo, ¿vale? Para que veáis cómo queda, antes de pegarlo, ¿vale? ¿Veis aquí que se nos queda la esquina súper chula?
como si fuéramos profesionales. ¿Vale? Si lo puedo decir así, lo digo. Pues sí, somos profesionales y lo hacemos bien, claro que sí. Entonces de aquí doblamos bien, ¿vale? Apretamos bien aquí en la esquina. Y aquí en esta otra esquina igual. ¿Vale? Justo de la raya que viene, doblamos la esquinita. ¿Lo veis? Esa esquinita, ese triangulito que queda, hay que doblarlo bien hacia abajo. Igual marcamos para que nos cueste poquito luego doblar. Para que nos quede una doblez recta, ya que tenemos un cartón, pues simplemente giramos sobre sí misma. Y terminamos de marcar bien, ¿vale? Echamos pegamento, se nos quedaría así de chulo. Y esta sería la portada, o una de las portadas, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo con la otra. Y ahora echamos pegamento. Doblamos bien. Marcamos. Doblamos bien. Marcamos. Hacemos lo mismo con el otro lado. ¿Vale? Solo hay que poner pegamento. Voy a ocuparme de uno a la vez.
Vale, vamos con la portada y la contraportada y los bolsillos, ¿vale? Ya tenemos pegada nuestra espina, tenemos aquí las bases, ¿vale? Entonces he recortado la medida que yo quería para cubrirlo y quiero ponerle un bolsillo encima, ¿vale? Entonces, o bien pegamos aquí simplemente, ¿vale? Hacemos la U de pegamento, o bien yo le voy a dar la vuelta, voy a centrarlo, ¿vale? Y lo que voy a hacer va a ser centrarlo lo máximo posible y voy a hacerle las 3 rayas. ¿Para qué? Para pegar el bolsillo justo encima. Entonces, esto de momento lo dejo ahí aparcado. Voy a ocuparme de estas dos partes. ¿Vale? Y lo que voy a hacer va a ser recortar la esquina justo que toque la línea, ¿vale? El cuadrante de la esquina. Y aquí voy a hacer lo mismo. Vale. Una vez que lo tenemos hecho, vamos a ir marcando las líneas, ¿vale? ¿Aún sin suscribirte? Dale a la campana. Venga, te espero. Aquí. Lo que vamos a hacer va a ser doblar hacia adentro. Doblamos hacia adentro. Y doblamos hacia adentro las pestañitas. Vale, como no quiero que se me vea aquí el doble hacia atrás o la doblez hacia atrás, lo que voy a hacer va a ser en diagonal hacia arriba. ¿Vale? Aprovecho la diagonal que ya tiene. Y aquí se le ve todavía un poquito, pues recortamos. ¿Vale? Una vez que lo tengamos ya recortado y hecho, aquí por ejemplo yo diría que le hace falta un poquitín más para que cuadre mejor y no se solapen las dos pestañas, ¿vale? Y aquí un poquitín más de este lado. Ahí está, un poquitito más. Vale, ¿veis? Que no se solapan para no darle más volumen del que no necesita. Bien, pues una vez que lo tenemos hecho, lo que vamos a hacer va a ser colocarlo. Como veis cuadra muy bien porque lo hemos medido justo al contrario. Con lo cual yo voy a poner pegamento en estas 3 partes y lo voy a colocar. ¿Vale? Quedaría así nuestro bolsillo.
Si ya has llegado hasta aquí, te dejo por aquí 2 vídeos que te pueden venir bien, un enlace para que te suscribas a mi canal y no dudes en preguntarme por comentarios todo lo que te haga falta. Un besazo muy grande y gracias por haber visto el vídeo. Nos vemos pronto. Adiós.